Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua con la que prácticamente estamos cerrando el 2020, dándole bienvenida ya al 2021. Un año no muy distinto al 2020 tal vez, en cuanto a las condiciones de salud. Hace un año se anunciaba en China la presencia de una enfermedad rara que estaba provocando una especie de neumonía que más tarde conocimos como el COVID-19, producido por el SARS-CoV-2, el virus SARS-CoV-2. Hace un año. Nosotros en Adelante Nicaragua ya para el 15 de enero, revisando los archivos en la primera quincena, al finalizar la primera quincena de enero del 2020, empezamos a hablar del COVID. Le empezamos a poner atención a esa rara enfermedad que arrancaba en China hace un año. Bueno, en Adelante Nicaragua, como todos los lunes, con los doctores Cairo Amador Arrieta, Humberto Avilés Bermúdez, para echarle un vistazo a los principales hechos de este año 2020. Justamente por COVID se despidió este lunes Armando Manzanero. Que conste que no es ninguna inocentada en el Día de los Santos Inocentes. Absolutamente. Y que Manzanero seguramente se fue a ver llover en la eternidad de las tardes, el infinito. Anda proclamando su carácter permanente de ser novio, somos novios, y seguramente también encontrará algún querubín que lo adora o querubina a quien pueda deleitarla con el adoro, ¿no? Esas baladas tan románticas que hicieron una época y que gracias a los que profesamos la fe católica, pues nos permiten también evocar el mejor más que evocar, desearle el mejor de los viajes en el otro plano de vida que le suele decir Armando Manzanero, y que ese mensaje papal de Navidad pues tenga eco más allá de las atmósferas, de las estratosferas y de las profundidades del subsuelo terrestre, ¿no? Para que realmente seamos capaces los seres humanos de encontrar en nuestra familia, empezando por ahí, una cuna de paz, de fe, de solidaridad, de renovación del diálogo, de esperanza permanente, porque los tiempos que vienen, el 2021, sin ningún ánimo de ser agoreros, pues deben de pintar mejor, ¿no? Debemos de estar en capacidad de encontrar la fuerza suficiente para iluminarnos de la mejor manera posible y compartir esa luz entre todos, ¿no? Los desafíos son muy grandes. Salir de esas grandes ausencias, de esos grandes huecos de dolor de toda la gente que se ha ido por la pandemia, sin la pandemia, pero sobre todo por la pandemia. Esa insolidaridad mundial, ¿no? Respirar un poco más sin ese permanente augurio funesto que era que se aferra a no irse de la Casa Blanca, que está dando sus últimas patadas presidenciales. Miren qué es lo que hizo, ¿no? Hasta última hora firmó el plan de rescate económico por $900 mil millones y diciendo que le quitaran algunos aspectos que podían ser. Pero mientras tanto lanzó el mensaje de que $600 no era nada. Nada, que subieran a 2.000 y a 4.000. A 2.000. Sí. Dice, ¿qué importa 2.000 a 4.000 si toman el malestar? Y luego, pues también lo decíamos antes, creo que ambos, tanto Néstor como Cairo, 2021 es un año cargado de elecciones de todo tipo, comenzando por esas que para salvarse de uno de tantos juicios que tiene incoado Netanyahu, el primer ministro israelí, ha convocado por cuarta vez anticipadamente en los últimos 2 años. A ver cómo le sale el asunto. Porque es la única manera que tiene. Pero yo decía que el 2021 no va a ser un año muy distinto al 2020, por lo menos en cuanto a COVID, porque mucha gente ha centrado sus esperanzas en la famosa vacuna. ¿Pero por qué lo decís que no es tan esperanzador desde esa perspectiva? Porque a mí, desde el tema de la vacuna, desde mi punto de vista, va a ser una cosa bastante lenta. La capacidad de producción de vacunas no va a dar para tener en un año 7.000 7.000 millones de dosis.
Y si estás hablando de que eso necesitan refuerzo, estás hablando de que se necesitan 14.000, 21.000 millones de dosis. No hay capacidad para hacer esa producción. La vacuna va a ser una cosa gradual, que es 1.000 millones para un primer año. Sí, lo que pasa es que... Una cosa de esa. Pero es decir, lo que digo es que mucha gente tiene centrada en eso su esperanza. A mí me parece que la diferencia fundamental en cuanto al COVID entre el 2020 y el 2021 es que ya se conoce. Ya se han venido experimentando tratamientos, se ha venido experimentando sobre las formas de transmisión y demás. Es decir, hay conocimiento, a diferencia del 2020. Sí, a marzo del 2020 era una cosa total y absolutamente desconocida. Sí, pero también hay otra de arena, una de cal y otra de arena. El mismo día que en Europa comenzaba la vacunación, aparece la nueva cepa. Aparece la nueva cepa en Gran Bretaña, sin ir más lejos. Una cepa que intentaron detener con medidas restrictivas con respecto a Gran Bretaña. Sí, le cerraron el tráfico aéreo con Gran Bretaña. Pero que ya está presente en Europa, y en Sudáfrica. En Sudáfrica, es decir, indetenible el asunto. Bueno, pero más que eso, que ya es de por sí suficiente, el gran problema del COVID es el post-COVID, ¿no? Que es cómo visualizas el despegue económico del 2021. ¿Qué lastre de daño social está ya hecho y cómo se puede de alguna manera restablecer? Pero además de eso, ¿cómo van a ser las mismas relaciones laborales a partir de ahora? Porque en medio de todo eso se ha acelerado muchísimo lo que son los instrumentos de la cuarta revolución industrial. Y entonces tenés una combinación de una nueva concepción incluso del sitio de trabajo y de la forma de trabajo, con la producción, con la distribución, con el consumo, etcétera. O sea, en otras palabras, vas a comenzar a rediseñar un nuevo tipo de vida social. Social, laboral, económica. Sí, porque esas campanas al vuelo que suenan sobre todo en territorio europeo a propósito del inicio masivo de la vacunación, han llegado a afirmar que esperan ya para el próximo verano, estamos hablando de junio próximo, vivir normalmente. Eso tiene que ver con los comentarios el nuevo tipo de vida que en todas partes del mundo... El nuevo tipo de normalidad. El nuevo tipo de normalidad, así es. Tendremos que ver cómo va, todavía no lo sabemos. Si va a ser con el 1,5 metros mínimo de distancia física entre seres humanos, si va a seguir siendo efectiva, como dicen que es todavía el uso de mascarillas, ¿no? Y todo eso en medio de los problemas coyunturales, regionales y mundiales que el mundo tiene de por sí. Así es. Que no se han detenido. Que no se han detenido, ¿verdad? Y entonces todo eso lo pones como un cóctel, ¿verdad? Un cóctel de cosas que está difícil de asimilar. Y y si no te forzás, y si no tenés coherencia social, te va a ir peor. Y esa es una de las primeras cosas que se dice. Quienes de alguna manera pueden controlar o mejorar su situación en el post-COVID. Aquellas sociedades que tienen organización, que tienen solidaridad entre ellos, que tienen un gobierno que impulsa las políticas sociales y la integración social. Es que esa es la reelección positiva que podemos sacar de este tristemente célebre e irregular año 2020 que estamos finalizando, ¿no? Cómo las pandemias y los desastres naturales han podido ser enfrentados y resistidos con una mejor y mayor capacidad por pueblos, países y gobiernos con un alto porcentaje de efectividad en la aplicación de políticas sociales y en el desarrollo de las capacidades organizativas, en los sistemas comunitarios de prevención tanto de salud como de desastres naturales, ¿no? Sí, justamente en ese sentido, antes de irnos a la pausa, creo que en el programa anterior, en el programa de la semana pasada lo comentábamos,
se habló mucho de las redes comunitarias de salud como una forma de prevención o de mitigación ante el COVID. Y eso es lo que en Nicaragua se ha venido haciendo en los últimos años. En Nicaragua tenemos lo que los gringos llaman el social tracer. Y cuando digo de los últimos años, estoy hablando de los últimos 40 años pese a los 17 años de en medio. Así es. Sí. Así es. Ok, pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Los primeros 20 días del 2021, los primeros 19 días, vamos a decir, del 2021 se convierten en días muy de suspenso por el inquilino de la Casa Blanca. ¿Qué va a hacer en esos 19 días? Porque es capaz de hacer cualquier cosa todavía. Sí, ya más allá de lo que ha hecho, pues es como bastante difícil porque cualquier cosa es precisamente lo que uno se imagina, ¿no? De este personaje. Pero bueno, tiene hasta cuándo hasta el 6 de enero es el pronunciamiento oficial del Congreso. En torno pero bueno, a ver, ya lo del 14 de diciembre, que el Colegio Electoral se pronunció, el Colegio Electoral, pero lo tiene que ratificar en estos primeros días de enero. Y todavía está peleando. Así que el asunto es que todavía está peleando. Incluso miraba un artículo este domingo que decía, ¿y si no se va? Ve que se juntan muchas cosas, no solamente Trump el 6 de enero y la toma de posesión de Biden el 20 de enero, si es posible, ¿verdad? Sino también los aleteos y las últimas patadas de abogados, en mi opinión, ¿verdad? También de un tal Guaidó en Venezuela, ¿no? Que dice que va a seguir controlando el Parlamento sin presencia parlamentaria. Va a seguir, dice, desde la perspectiva internacional, que es la que lo sostiene como presidente interino. No sé hasta dónde Anthony Blinken, el proclamado o propuesto como secretario de Estado para el gabinete de Joe Biden, va a apoyar se va a hacer eco de ese tipo de política norteamericana hacia el caso puntual de Venezuela, ¿no? Y con los otros temas internacionales también, salvo que tiene Estados Unidos y Biden tiene la charola pesadamente, con demasiadas cosas y sobre todo internas. Para empezar hay que deshacer un montón de cosas porque acordémonos de que en cualquiera de los casos estas elecciones fueron hitos en muchos aspectos. La cantidad de personas que votó en general, más del 66% para efectos de Estados Unidos. Inusitado cuando había andado debajo del 50%. El que ganó con la mayor cantidad de votos en la historia. Y el que perdió. Pero que el que perdió también perdió con la mayor cantidad de votos. Y ya eso en sí te habla de una sociedad fracturada. No, pero totalmente fracturada, pero que sobre todo despierte las conciencias norteamericanas de la ciudadanía norteamericana para que intenten transformar esa injustísima realidad electoral. ¿Cómo va a ser posible que haya 2 senadores por cada estado y que tenga la misma fuerza representativa desde el punto de vista legal y de legitimidad un senador o 2 senadores por estados rurales mínimo, que representan medio millón de persones, que 2 senadores en California para representar 20 millones de personas? Por favor. Todo, ese es el asunto. Estos primeros días en Estados Unidos hay que cuestionarse todo, comenzando con el sistema electoral norteamericano. Y además hay que cuestionarse de dónde salieron 75 millones de votos para un Trump desquiciado, atorrante, sin empatía, etcétera, etcétera. Y eso no salió de forma espontánea. Eso es ya eso es
eso es un resultado de marginaciones anteriores, de desprecios, de cuestiones racistas, de los blancos no educados que han tenido malas oportunidades de trabajo, de una globalización que solo ha permitido en cualquiera de los casos consolidar a la élite económica, etcétera, ¿verdad? Todo eso, en otras palabras, tenés que redefinir bien cuál es tu relación económica social existente en términos del sistema. Pero ahí va la disposición política de revisar eso, porque es decir, los resultantes de ese proceso son los menos interesados en hacer una revisión de ese sistema. Sí, pero también yo pienso que pone de manera flagrante en primer plano la mediocridad del ciudadano y ciudadana norteamericano medio. ¿Por qué lo digo? Y aquí me hago eco de la frase de una amiga de Cairo, articulista en La Nación de la hermana Costa Rica, ¿no? Cuando dice que Trump supo interpretar como nadie el furor de la ignorancia y el rencor de la impotencia. Esos ignorantes son la América profunda, los que se tragaron el cuento de que como Trump es un magnate, que es empresario, iba a sacar de pronto de la pobreza a todo el mundo, con un abrir y cerrar de ojos. Y ese fue el gancho, el señuelo que mordieron los 75 millones de votantes a favor de Donald Trump. El problema es que aparte de una sociedad fragmentada desde arriba, no fue desde abajo, desde ese mensajero de la Casa Blanca, ¿quién va a apoyar la necesidad de reformar seriamente la estructura jurídica electoral norteamericana? Esos 75 millones que votaron a Trump van a ser coherentes y consecuentes con lo que estamos comentando ahora mismo. Yo tengo serias dudas, porque lo que fueron capaces de apoyar fue una política de unilateralidad a ultranza y después de mí el caos, que sigue siendo, en resumidas cuentas, la esencia del mensaje trumpiano a estas alturas, a 28 de diciembre. Pero fíjate que yo todavía iría un poquito más allá, Humberto, porque es decir, yo me preguntaría qué tanta fuerza tienen la voz de esos 75 y los otros 70 y tantos, de los 160 millones de votantes. 80 y tantos. 80, por eso, 160 millones de votantes, 160 y resto millones de votantes. 82, ¿Qué tanta voz tienen frente a los que están realmente en el poder y disfrutan de ese beneficio de tener las leyes tal como están en este momento? Porque es decir, ahí es donde pesa realmente la democracia, si hay o no democracia, si se escucha o no a los votantes. Estás dando precisamente en el meollo del hoyo, porque esos 83, 84 millones que votaron, esos están mucho más organizados que los 75. Ahí tenés a las mujeres organizadas en todo el mundo. Ahí tenés todas las manifestaciones que hicieron después de George Floyd y antes. Tenés a los blancos académicos, etcétera. En otras palabras, esto se va a resolver en la calle, en la presión social, en las manifestaciones que probablemente se den a partir de enero a favor de poner en cuestionamiento el sistema electoral del famoso colegio electoral. Si lo haces como siempre se ha hecho, dicho sea de paso, han habido 700 intenciones de cambiar el colegio electoral, pero si querés una que sea efectivamente viable, tiene que ser una expresión de movimientos sociales organizados. Al estilo Chile. Lo que pasa, al estilo Chile. Al estilo Chile, claro. Lo que pasa es que probablemente en este caso tu contestación va a ser el supremacismo blanco, etcétera, etcétera, y entonces vas a ver un ambiente complicado. Al estilo Chile. Ahí está bien. Pero estamos de acuerdo, pero no perdamos de vista también que los republicanos, de la mano del todavía inquilino de la Casa Blanca, consiguieron transformar a su favor, y eso tiene que ver con el escaso eco
de las grandes mayorías votantes de los Estados Unidos, de un lado y del otro, que puedan tener en el Tribunal Supremo. 6-3. Y 250 jueces, la mayoría de los jueces de los Estados Unidos son republicanos ultraconservadores. Sí. Y eso que está diciendo Humberto es importante. Son 253, para ser exacto. Pero además de esos 253, 139 dejó Obama sin nombrar. Entonces, no sé qué decir. Que no sea evidente. Si eso es democracia, bueno, creo yo que Dios, desde su sobrenatural existencia, tenga que venir otra vez a este planeta a decirnos que no, pues, que por ahí no arde el puro de la democracia. Lo que me lleva, Humberto, a un librito que acabo de repasar, porque de repente dije, ¿cómo es este asunto Montesquieu con la separación de poderes, etcétera, ¿verdad? Y el Tusser habla de la separación de poderes, pero dice que en esa separación de poderes, eso nos quiere decir que no te desligas mentalmente de un enfoque ideológico. Sí, pero además, a propósito de Montesquieu y la separación de poderes, ¿verdad? Y la política de pesos y contrapesos y el balance que tiene que haber entre uno y otro, resulta que la mayor dictadura democrática del mundo, y lo estoy diciendo deliberadamente, está en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el mayor debate a propósito de la constitucionalidad de la legalidad norteamericana, comenzando por la constitución más antigua de la Tierra, un mito con pies de barro, porque que no ha sido reformada nunca, por favor. Tiene tropecientas enmiendas. Pero es que desde el inicio, ¿verdad? Creemos en Dios, todos somos iguales en una situación en que había 3 millones, la tercera parte de esclavos. Por eso les digo, pero entonces, una constitución que es, desde una perspectiva eminentemente material, incontrolable, hoy por hoy, si queremos utilizarla como el más alto nivel de la jerarquía de las leyes, pero que está cooptada por la voluntad ultraconservadora de los republicanos que tienen secuestrado el poder judicial norteamericano. Pero tampoco le quito responsabilidad a los demócratas que participan igualmente. Pero si yo no... nadie le está quitando. Para esos efectos volvemos a la tradicional copla de Don Carlos Puebla, ¿no? A mí me parece Ford lo mismo que Chevrolet, sí, de demócratas y republicanos. Tal cual. ¿Me explico? No, pues por eso vamos. Pero entonces, aquí se siguen rasgando las vestiduras, aquí digo, en el mundo en general, ¿no? En nuestro país, por supuesto que también, en nombre de los derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? O sea, las grandes mayorías son las manipuladas antojadizamente desde las redes sociales. Ahí están pegando el grito en el cielo los que se lucraron del financiamiento norteamericano y se siguen lucrando hoy por hoy, porque si no, ¿de qué viven los Confidenciales, las Popolnal, los 100% Noticias, los CENID, los Hagamos Democracia? ¿De qué viven? Y no viven nada mal. ¿Vos has visto a alguno pidiendo raya en la carretera? ¿De qué vive un pontífice de la palabra que se apellida Sáenz y está en Costa Rica y todos los días dice que sienta cátedra en la tal corporación? ¿De qué vive? ¿De la caridad del presidente costarricense? Por favor. Por citar algunos ejemplos. Y perdemos de vista, en materia de derechos humanos, en las postrimerías de un año pandémico, con desastres naturales, en el caso particular de Nicaragua, resistidos con estoicismo por nuestro pueblo y por la capacidad organizativa, que ya lo decíamos, como más de 80,000 nicaragüenses han vuelto. Porque les cerraron los puertos de trabajo en las democráticas Panamá y Costa Rica, sobre todo Costa Rica, o porque las cosas no deben estar tan mal en el país que los vio nacer. No, porque si salen 80,000, que nunca hicieron por esa razón, ya es una gran noticia y además lo recogen todos los organismos de derechos humanos. Pero si entran 80,000, nadie habla. No lo dicen. Sí. Ni los grandes titulares de que se hacen eco de ellos. Las varas para medir son distintas dependiendo de tu color, de tu credo, entonces habrá que reformar también, y desde aquí lo proponemos desde ya, aunque no nos hagan caso, el sistema métrico decimal una vez más. A propósito de las varas, yo diría más bien las varas, hay que reformarlas. Vamos a hacer pausa y hablamos justamente de los procesos electorales que vienen en el 2021.
Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus, y el 2020 fue un año en el que las elecciones estuvieron influenciadas principalmente por el COVID. El 2021 no va a andar muy distinto. ¿Cairo? No va a andar muy distinto, pero hay otras características de las elecciones del año pasado, específicamente en África, ¿verdad? Que se dieron elecciones, pero todas han sido cuestionadas. En Burkina Faso no logró en su segundo intento tener mayoría parlamentaria. Y además hay un fenómeno interesante. En Nigeria, en Malí, en el Chad, en Mauritania, etcétera, ¿verdad? Hay un movimiento electoral en muchos de estos países, pero al mismo tiempo hay un movimiento de confrontación fuerte e incluso de guerra con los yihadistas. Entonces tenés una oposición que también puede ser influenciada por los yihadistas, tenés los que demandan un orden constitucional en medio de una situación de confrontación muy fuerte, y entonces no sabes qué hacer. En Malí, por ejemplo, en Malí hay ahorita 5.400 franceses. Se dio un golpe de Estado. Ese golpe de Estado fue criticado por la Unión Europea, por Francia misma, etcétera, etcétera. Y entonces se hizo unas elecciones y resulta que el que hizo el golpe de Estado es el segundo en el mando, ¿verdad? Y bueno, y ahorita Francia tiene dos bases militares ahorita. Alemania va a enviar gente, como 300 personas. Dinamarca va a enviar gente. Estonia ya envió gente. Estaba hablando de un cuerpo como de 6.000 personas, más 13.800 que tienen los cascos azules en toda esa área. Estaba hablando de casi 20.000 militares desplazados, ¿verdad? Uh-huh. Y todo esto para tratar de contener a los yihadistas que, dicho sea de paso, tienen una vinculación fuertísima con Irak, con Siria y con el ISIS, ¿ah? Aunque dice el general francés Marc Layou que en esa parte está sobre todo luchando contra Al-Qaeda. Pero también está Boko Haram, por ejemplo, le dijo de que era básicamente supeditado a ISIS desde hace rato. Solo en Malí este año han muerto 4.800 personas, ¿ah? Y es tan grande el asunto de que el general que acabo de mencionar dijo: esto no lo vamos a ganar, lo vamos a detener, lo vamos a ralentizar, pero no lo vamos a ganar. Y atención a Europa, les dice, porque de aquí van para allá, ¿ah? Y esto está asociado también al problema de la migración, al problema del descalabro económico, al problema del descalabro social, a los niños que sacan diamantes, a los niños que pelean, etcétera, ¿no? Es un conflicto de lo más fuerte, que yo creo que además va a ser una de las áreas donde Biden va a tener que tejer muy delicado. En esas condiciones vienen elecciones. La primera de ellas es Etiopía. Uh-huh. Pero Etiopía acaba de pasar la semana antepasada todo un movimiento alrededor del Tigris, alrededor del movimiento de liberación que había antes, que fue de hecho uno de los que fue responsable de la caída de Haile Selassie, ¿ah? Eritrea, que está enfrente, ha sido de alguna manera provocada por bombas, etcétera, tiradas por los rebeldes. Dicho sea de paso, el presidente de Etiopía le dieron el premio Nobel de la Paz hace 2 años, ¿verdad? Y entonces vienen unas elecciones parlamentarias en una situación en que no se ha resuelto el problema, ¿ah? Y después viene Gabón, que viene ahorita, la República Centroafricana, que va a ser antes de fin de año, que tenemos otro ejemplo. Ese ejemplo es: vamos a elecciones, pero vamos a elecciones en medio de una guerrilla que quiere tomar el poder. Es más, en medio de una guerrilla que acaba de comenzar relativamente hace poco, ya tiene la tercera parte de la población y el territorio. Entonces, ¿qué situación es esa?
que va a arreglar una elección excluyendo a esa parte de la población y a esos movimientos. Tenés en Sudáfrica una situación de corrupción terrible, donde Ramaphosa se le está jugando porque la cantidad de situaciones que hizo su antecesor Zuma fueron increíbles y se han acumulado a unos niveles increíbles. Tenés Angola que de alguna manera Dos Santos, que fue todo un héroe, claro. una figura en la parte de la independencia, su hija, por decirte algo, ahora es la mujer más rica del África, ¿ah? Y tiene unos problemas con el ejército propiamente, que es el que está ahorita tomando las decisiones. De manera que África en general tenés una situación sumamente delicada. Ok, más para allácito de África, ya lo mencionaba Humberto, vienen las elecciones de Israel. Es justamente lo que yo iba a comentar. Nadie critica la transparencia, la legalidad, la legitimidad de Israel, que 4 veces convocan elecciones consecutivamente en el plazo de 2 años porque es de la conveniencia de Netanyahu, que dicho sea de paso es el primer ministro israelí que mayor tiempo... Netanyahu que no logra mayoría. Y que además no logra mayoría. Y por eso es las elecciones, para ver si la pega. Por eso pues te digo, porque es la única manera que tiene de evitar ser enjuiciado y caer preso. Pues tiene 3 juicios, por soborno, por fraude y por estafa o cohecho, interpuesto por la Fiscalía General de Israel. Y nadie dice nada. Y además se permite el lujo, Dios me perdone por la expresión el lujo, dicho sea con toda reserva, de bombardear una vez más Gaza en plena Navidad. Pero no solamente eso. De las 4 elecciones que han habido, en cada una en la víspera de las elecciones, Trump ha enviado un regalo muy significativo, que reconoce el territorio del Banco Oeste como parte de Israel, 1, que Jerusalén es la capital de Israel, 2, que en Gaza están haciendo todo lo posible para tratar de que no haya invasiones de parte de invasiones no, que no haya ataques por parte de los Gaza palestinos de los palestinos a Israel. Y por eso bombardean. Y por eso bombardean. Así es. Y encima de eso, el famoso acuerdo del siglo, ¿verdad? Que es francamente la peor basura del siglo en términos de tratado. Es un tratado que primero comienza castigando a Palestina, le quita toda la ayuda que tenía para forzarlo a a decir sí, porque no lo tomaron en cuenta jamás, ¿verdad? Y vienen las otras elecciones y viene entonces ¿cómo se le llama? El Abraham, la operación Abraham, que es la operación de restablecer relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, con Bahrein, con Sudán y con Marruecos. Pero ahora se fue Trump y viene Biden, y Biden viene con una memoria muy fresca, porque solo para efectos de ubicarnos, el día que en las postrimerías de Obama, Biden va de visita oficial a Israel. Biden está en el uso de la palabra. Ya le precede el discurso del Cairo de Obama y el acuerdo supuestamente alcanzado de no construir mayores asentamientos. Pues el día que estaba Biden en el Knesset, ese día estaban abriendo nuevos asentamientos. Sí, así es. Bueno, pero también el que lo acepta, ¿no? Al final. Porque al final lo acepta y lo reconoce. No, Obama no reconoció los últimos asentamientos, sobre todo después de esa visita. Pero tampoco hizo nada en contra. Bueno, es que no podía porque el Congreso apoyaba a Netanyahu y el Congreso era totalmente republicano. Tan así que Netanyahu llegó a hablar al Congreso. E incluso habló en contra de Obama. Parte de cómo se llama el equilibrio de poder. Una extraña interpretación de la doctrina de la división de poderes de Montesquieu. Pero bueno. Althusser está siendo campeón en eso. ¿Dónde más vienen elecciones? En Ecuador. Y Ecuador va a estar interesante porque en América Latina vienen Ecuador,
en Perú y en Nicaragua. En Ecuador va a estar interesante porque le impidió Moreno, le impidió a Correa que fuera candidato. Entonces los candidatos que de alguna manera se perfilan ahora es el banquero Guillermo Lasso, que dicho sea de paso perdió por 3%, que representa toda no solamente el poder financiero, sino la oligarquía y las exportaciones de banano a los NOVA, etcétera, ¿verdad? Y el señor Andrés Arauz, que es un ex miembro del gabinete de Corea y que de alguna manera representa, ¿sí?, la plataforma de Corea. Pero que le están haciendo la vida imposible. Y le están haciendo la vida imposible y hay hay tendencias por parte de Moreno de inhibirlo también. ¿Ah? Yo supongo que la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto sanciones contra Lenín Moreno por la violación de los derechos humanos de estos candidatos, ¿no? Sí, Moreno también está muy controlado. Hay que pedirle que detenga esa agresión. Sí. Y además, Moreno no solamente está desprestigiado, sino que además está en una precaria situación porque lo culpan de lo que pasó el año pasado, en octubre del año pasado, con las manifestaciones, etcétera. Pero más allá de eso, ahorita, hoy por lo menos, el 67% de la población en general demuestra un desinterés por las elecciones. Evidentemente esto debería de cambiar en la medida en que se acerca y en la medida en que se hacen conocer mejor las plataformas sociales de Andrés Arauz. ¿Las peruanas son solamente presidenciales o van también a legislativas? La peruana va todo. Todo, sí. La peruana va todo. Va presidente, 130 congresistas y 25 gobernadores. En una situación de nuevo en que no hay un partido hegemónico. Sí. En una situación en que los de Fujimori siguen siendo una mayoría relativa, en donde además ha habido 2 presidentes en 3 semanas en este año, en donde además 5 presidentes anteriores han estado o presos o enjuiciados o como el caso de García se suicidó. Y en el caso de Kuczynski simplemente lo retiraron con el asunto de los Odebrecht. De manera que es una situación sumamente débil la de Perú. No hay liderazgo por un lado, no hay hegemonía política por el otro, no hay presencia nacional en los partidos incluso, ¿verdad? Y mientras tanto está surgiendo el narcotráfico de forma muy fuerte. Si no hila el gobierno que resulte electo en Perú, si no hila fino, pende sobre su cabeza la espada de Damocles de la destitución casi inmediata. Lo más probable es que sea un presidente tipo Kuczynski que no controla el Congreso y que por el contrario va a ser controlado por el Congreso, pero va a ser controlado por un Congreso que tiene una diversidad de manifestaciones. Por eso te digo, es decir, ahí va a tener que ser un hilado fino. ¿Y cuál es la perspectiva chilena? Bueno, viene la discusión, la elección de la constituyente, no es constituyente, le pusieron otro nombre, no, pero viene siendo una constituyente, ¿no? Proyecto de reforma constitucional. Sí, porque al final porque van prevaleció sobre la reforma parcial, ¿no? Sí. Entonces van a escribir la nueva constitución. Así es. Y ahí el reto está entre las fuerzas que ganaron la reforma, el cambio de constitución, de lograr unificar criterios. Porque ya decían los analistas, una vez concluido el proceso, que los que no querían cambio están muy claros de por qué no querían los cambios y mantener las cosas como estaban, mientras que los que querían cambio, que eran la mayoría, tenían diversas razones para solicitar el cambio de constitución. Entonces tienen que unificar esa diversidad de razones para poderse enfrentar a los que no querían el cambio. Así es. Sí. Ahora, en otro orden de cosas están las elecciones de Holanda y las elecciones de Alemania. Y ambas se ven reforzadas últimamente por la concreción del Brexit.
Wilder es uno de los, en el caso de Holanda, es uno de los es uno de los que se va a tirar a la ley electoral, y está proclamando desde ahora el Nether Exit, ¿no? La salida de Holanda de la Unión Europea, que de nuevo, de cara a un ejemplo del Brexit, veces antes, a partir de ahora, esto va a ser como en 4 o 5 meses, independientemente de que no trabaje el Brexit, en el corto tiempo puede ser una influencia positiva para la plataforma política de Wilder. Bueno, Austria andaba por esa línea en la última elección. Bueno, lo que pasa es que ahí el cierre, el aparente cierre de posiciones en torno a la pandemia, que es de lo que se quiere agarrar ahora la von der Leyen, la presidenta de la Comisión, a propósito de la iniciación de la vacunación, es que es un gesto sin precedentes de solidaridad, después de que la primera reacción fue todo menos solidaria. Pero te está teniendo esto del Brexit, que tiene correlatos en todos y cada uno de los 27 que quedan, no es solamente Austria. Italia, lo que pasa es que se frenó. Yo creo que se autofrenó sin darse cuenta Salvini, el fenómeno de Salvini en Italia. Otra cosa será lo que pueda resistir Conte frente a las presiones de Renzi, que es el que ahora le está llevando la contra, el que fue aliado de circunstancias y de conveniencia en su momento, en el caso italiano. En Alemania, el efecto von der Leyen, que no deja de ser alemana y conservadora como doña Angela Merkel, ¿ya? Del mismo partido, ¿no? Por supuesto. Está por verse en las elecciones que son en octubre, si no me equivoco, en Alemania, y que donde, como sabemos, la señora Merkel no se va a presentar. Sí. Pero tampoco está claro quién será el candidato o candidata de la CDU. Son unos zapatos bien grandes los que hay que llenar. Grandísimos, porque como suelen decir los cronistas españoles, la Merkel le puso el listón bien alto, ¿no? A quien pueda sucederle, sea pero ese listón alto la señora Merkel se va con una alta tasa de aprobación, que de alguna manera le confiere a su partido una mejor posición. Claro, Pero lo que pasa es que no perdamos de vista que lo que está sosteniendo a la Merkel, aparte de su habilidad y su capacidad para gobernar, es la gran coalición. Es un gobierno de gran coalición con los socialdemócratas. Dicho sea de paso, el fenómeno político electoral inédito en la historia. La gran coalición que de una u otra forma ha permitido que sea la locomotora de la economía europea. Y que quizás al lado el verde esté subiendo. No, los verdes están subiendo. ¿no? Sí, es evidente. Y un Macron cada vez con un panorama menos claro. ¿Ya? Porque estaba leyendo esta mañana, sin ir más lejos, que ahí están haciendo un alboroto porque uno de los hombres de confianza de Macron, cuyo apellido no preciso ahora mismo, se reunió en octubre pasado con la sobrina de Marine Le Pen. La famosa sobrina. Tan famosa que ni siquiera utiliza Le Pen para no colorearse, pero que sí, no colorearse con su abuelo y con su tía, pero que es lideresa de la reagrupación nacional. Y que todo pinta en el panorama electoral francés que los futuros contendientes de las elecciones del 2022 en Francia van a ser Macron y la Maréchal, que ese es el apellido que utiliza la muchachita. Bueno, pues la Maréchal y el hombre de confianza, uno de los hombres de confianza de Macron, se reunieron en octubre y entonces ya está empezando a pagar una factura inédita Macron, porque dice que él está tendiendo puentes con la ultraderecha a partir de ese tipo de contactos cercanos, no sabemos de qué fase, ¿no? Pero bueno. Okay. Vamos, pausa, nuevamente una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua y no podemos concluir el programa sin hablar de los otros dos grandotes.
de China y de Rusia. Así es. Por el lado de Rusia, en mi opinión, se ha vuelto bastante bien. No es que no ha tenido problemas, pero los ha sabido sortear. Es más, yo creo que gran parte del rol internacional positivo que Rusia ha estado jugando en el año 2020, entre otras cosas, ha sido casi por default, por la impericia y por la irresponsabilidad y por el espacio que dejó abierto Trump. En el Medio Oriente, en el caso de Siria, en el caso de Turquía, en el caso incluso de Israel, ¿verdad? No puede prescindir Arabia Saudita, con la correlación que tenía en el manejo de los precios del petróleo, etcétera, no puede prescindir de Rusia. Y además, internamente, le ha afectado indiscutiblemente la baja de los precios del petróleo, pero es contrario a otros países productores de petróleo, tiene también una base industrial que ha ido creciendo, de manera tal que los ingresos del petróleo han bajado, pero han subido ingresos de otras industrias. Ahora, internamente tampoco es que ha estado muy calmo, ¿verdad? Tenés lo de Bielorrusia, tenés lo de Azerbaiyán, tenés lo de Armenia, tenés lo de Kirguistán, no necesariamente tenés lo de Ucrania. No necesariamente en el barrio se ha terminado o ha habido una final respuesta a los conflictos de cada uno de estos lugares, pero el momento está en relativa calma, que ya es bastante a como está el momento. Este año Ucrania sonó más por el hijo de Biden y Trump que por Ucrania mismo. Claro. Sí. Y además, estratégicamente hablando, Rusia y los chinos, a pesar de que efectivamente tendrán algún tipo de contradicciones, desde la firma del año pasado, del año 2019, de una cantidad de arreglos, tratados, etcétera, el intercambio entre Rusia y China ha sido de los mejores que ha habido en la historia de esos dos países. De manera que China, Rusia, Irán, en general todo el grupo de Shanghái se ha visto solidificado en medio de todo esto, ¿verdad? Bueno, pero ahí ahora le queda una papa caliente a Occidente con las malas relaciones de Trump con China y todos sus aliados, al final de cuentas, a los que ha querido sonsacar, pero no ha podido. Ahí está el problema. Ese es el otro problema, porque da la impresión de que la salida de Trump ha sido un esfuerzo constante por enredar todas las relaciones internacionales, ¿verdad? Y debo decir que ha tenido cierto éxito, porque están bien enredadas. O sea, Biden va a recibir un mundo enredado en términos de política internacional. Pero bueno, cada uno tiene su propio desarrollo, ¿verdad? O sea, vos no le puedes pedir a Biden que comience su periodo y comience a hablar con Irán, porque los iraníes le van a decir, no papá, después te cambian a vos, viene el otro y me regresa todo para atrás. Aquí es otra perspectiva, ¿ah? Y en China, especialmente en China, hay una situación muy particular, porque Estados Unidos considera a China está declinando, pero no ahorita, desde hace rato está paulatinamente declinando. La administración Trump, dicen ellos, ha aligerado este proceso y ha aligerado entonces las medidas que China debe de tomar para estar al tanto y estar al día con la situación real que está pasando en Estados Unidos. Y de ahí viene una plática que se debería tener en todos lados, que es el famoso concepto de la trampa de Euclides, que básicamente es cuando esto es un concepto acuñado por Graham Allison, que lo define como una aparente tendencia a la guerra cuando una de las potencias emergentes amenaza con desplazar a otra existente, o una existente, viendo que otra emergente está creciendo, necesita pararla mejor
cuando esté menos fuerte, ¿verdad? En cualquiera de los casos, es una situación que es altamente delicada, porque está bordeada por cantidad de señas que de alguna manera apuntan a una confrontación. Graham Allison, y se lo recomiendo, una entrevista excelente. Graham Allison con David Petraeus. En YouTube la pueden encontrar sobre lo que es la trampa de Tucídides, ¿verdad? Pero esa es una trampa tan histórica como, valga la redundancia, la propia historia. Y yo pienso que Estados Unidos cayó en ella. Porque esa es la explicación más clara de los continuos incidentes provocados por la Armada norteamericana en el Mar de la China, por ejemplo, una. O si se me permite lo popular de la expresión, o el estar jochando a Taiwán para que desafíe también en el mismo mar a la posición china, que está más que clara. Yo creo que en este caso concreto Estados Unidos ha caído más en la propia trampa de Tucídides, inducido por China que por la misma Rusia. Y diría algo más respecto a China y Rusia. Ninguno de los dos va a actuar unilateralmente, mientras el derrumbe o la decadencia total de los Estados Unidos no llegue a su punto final. Ellos van a estar ahí manteniendo un entente cordial pese a lo profundo de sus diferencias las veces que haga falta. Y yo creo que por ahí pueden venir los grandes desafíos que ya hemos mencionado algunos, no solamente para el 2021. Por ahí pasa al menos detener, si no retroceder al punto anterior, al menos detener el unilateralismo, recuperar el terreno multilateral en materia de relaciones internacionales y de equilibrio de la política en el escenario mundial, tomarse muy en serio la necesidad que tienen tanto Estados Unidos, potencia decadente, aunque le pese, China, como la aparentemente más capacitada, por muchas razones, que no viene al caso mencionarlas, hemos estado diciendo aisladamente, para retomar, o más bien asumir el testigo de la potencia hegemónica, si fuese el caso, y Rusia, que no deja de ser una potencia mundial, y lejos de renunciar a su capacidad diplomática histórica, como hemos podido comprobar y hemos dicho aquí, se ha potenciado internacionalmente. Por aquello de que a enemigo que huye, puente de plata. Pero el gran desafío para Estados Unidos, Rusia, China y Rusia, China Popular y Rusia, es que o se ponen de acuerdo para detener la emisión de gases en el mundo y que la COP26 sea efectiva, ya postergada como o el cambio climático de la mano del calentamiento global nos termina achicharrando literalmente a todos los seres humanos. Sí. China por su parte dice dos cosas, ¿verdad? Uno, ellos no están en una posición de desglobalización, más bien están en una posición de desamericanización, ¿no? Y para ello viste así en el año pasado cómo fue a robustecer sus relaciones comerciales con la Unión Europea. Y viste además... No solo el año pasado, Cairo, ahorita recién que hace 2 semanas la firma del Tratado de Comercio más grande del mundo. Por un lado, y la sociedad que se hizo con 14 países de la ASEAN, etcétera, etcétera. Y la meta, que para el 2025 las condiciones y los materiales y los instrumentos más vitales que vaya a ocupar la economía china van a ser producidos en China. Y que además su desarrollo, en todo caso, de ahora en adelante, ante esa situación de presión de Estados Unidos, etcétera, va a ser internamente. Sí. Bueno,
multilateralismo que al final de cuentas termina ganando la partida frente al unilateralismo de Donald Trump en el 2020. Pero lo que estás viendo en cualquiera de los casos simplemente es un detalle de la tarea enorme que Trump le está dejando a Biden. Sí, definitivamente. Bueno, quiero agradecerle, Humberto, Cairo, los mejores deseos para ustedes para 2021. Que les vaya y que nos vaya bien y bonito. Sí, que la inocencia sea con los niños de la tierra, los niños y las niñas de la tierra, mientras les sea posible. Sí. Feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo a todos. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Los programas de los lunes con Cairo y Humberto regresan en el 2021.